¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos puede guardar una familia en el fondo de un cajón, esperando el momento perfecto para salir a la luz? ¿Te has preguntado qué pasaría si todos esos secretos estuvieran escondidos en el bolso de una anciana de 75 años en el día que se suponía que debía ser el más feliz de su nieta? Permíteme contarte una de las historias más devastadoras y polémicas que han llegado a este canal. Una historia que me ha tenido despierta durante semanas enteras, no solo por la crueldad de lo que pasó, sino por la pregunta que me persigue día y noche. ¿Hasta dónde debe llegar una abuela para proteger a su nieta de una verdad que podría destruirla para siempre? ¿Y qué pasa cuando esa protección se convierte en la mayor traición de todas? Mi nombre es Carmen, tengo 75 años y durante toda mi vida he sido la típica abuela que se mete en todo, que opina de más, que siempre tiene algo que decir sobre las decisiones de sus hijos y nietos, pero también he sido la abuela que guarda secretos, que ve cosas que otros prefieren no ver, que colecciona verdades incómodas como otras mujeres coleccionan recetas de cocina. Y créeme cuando te digo que hay verdades que pesan tanto que pueden hundir a una familia entera. Todo empezó hace 2 años, cuando mi nieta Sofía me anunció que se iba a casar con Rodrigo, un hombre que desde el primer momento me causó una sensación extraña en el estómago. Esa sensación que te da cuando sabes que algo no está bien, pero no puedes explicar exactamente qué es. Rodrigo era guapo, educado, tenía un trabajo estable en una empresa importante, venía de una familia respetable. En el papel era perfecto, demasiado perfecto para ser verdad. Sofía tenía 26 años cuando conoció a Rodrigo. Acababa de terminar su carrera de psicología y estaba empezando a trabajar en una clínica privada. Era una muchacha hermosa, inteligente, con toda la vida por delante, pero también era una de esas personas que confían demasiado en los demás, que ven bondad donde otros vemos señales de alarma. Su padre, mi hijo Miguel, había muerto en un accidente cuando ella tenía 15 años, y desde entonces yo había tratado de ser no solo su abuela, sino también su consejera, su protectora, la persona que la alertaría si algún día llegaba un hombre que no la mereciera. Rodrigo la conoció en una conferencia sobre salud mental a la que ambos habían asistido por trabajo. Él era gerente de recursos humanos en una multinacional y, según me contó Sofía, se habían quedado conversando después del evento hasta altas horas de la madrugada, hablando de sus sueños, de sus metas, de lo mucho que tenían en común. A partir de esa noche empezaron a salir regularmente y en cuestión de meses Sofía estaba completamente enamorada. Yo traté de conocer mejor a Rodrigo desde el principio. Lo invitaba a almorzar los domingos. Le hacía preguntas sobre su familia, sobre su trabajo, sobre sus planes con Sofía. Él siempre respondía con una sonrisa perfecta, con respuestas que sonaban ensayadas, con una cortesía que me parecía demasiado calculada. Había algo en sus ojos que me inquietaba, una frialdad que aparecía por segundos cuando creía que nadie lo estaba observando. La familia de Rodrigo también me resultaba extraña. Sus padres, don Eduardo y doña Miriam, eran personas muy reservadas, que hablaban poco y siempre daban la impresión de estar escondiendo algo. Su hermana mayor, Patricia, era una mujer de 35 años que trabajaba como abogada y que tenía esa actitud altanera de quien se cree superior a los demás. Cuando los conocí en la cena de compromiso, todos fueron extremadamente cordiales conmigo, pero pude sentir esa tensión superficial que existe cuando las personas están actuando un papel. Lo que más me llamó la atención fue que Rodrigo evitaba hablar de su pasado. Cuando le preguntaba sobre sus relaciones anteriores, sobre sus amigos de la universidad, sobre sus primeros trabajos,
Siempre cambiaba de tema o daba respuestas vagas que no llevaban a ninguna parte. Sofía me decía que era porque era una persona muy privada, que no le gustaba hablar mucho de sí mismo. Pero yo tengo 75 años y he visto suficientes mentirosos en mi vida como para reconocer uno cuando lo tengo enfrente. Decidí hacer lo que cualquier abuela preocupada haría: investigar por mi cuenta. Empecé preguntando discretamente a mis conocidos si alguien sabía algo sobre la familia de Rodrigo. Contraté a un detective privado con los ahorros que tenía guardados para emergencias, porque sentía que esta situación definitivamente calificaba como una emergencia. Le pedí que investigara el pasado de Rodrigo, que verificara su historial laboral, que confirmara que todo lo que había contado sobre su vida fuera cierto. Lo que el detective encontró me dejó helada hasta los huesos. Rodrigo no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Roberto Miranda y tenía un pasado que incluía 2 matrimonios anteriores, ambos terminados de manera turbulenta. Su primera esposa, una mujer llamada Andrea, había muerto en circunstancias extrañas 3 años después de casarse con él. Oficialmente había sido un accidente doméstico, una caída por las escaleras, pero el informe policial mencionaba inconsistencias en la versión de Rodrigo que nunca fueron resueltas. Su segunda esposa, Beatriz, había desaparecido misteriosamente después de apenas un año de matrimonio. El caso había quedado abierto pero sin pistas, y Rodrigo había sido interrogado varias veces como sospechoso, aunque nunca se habían presentado cargos en su contra. Después de la desaparición de Beatriz, Rodrigo había cambiado de identidad legalmente, había mudado a nuestra ciudad y había comenzado una nueva vida como si su pasado nunca hubiera existido. Pero eso no era todo. El detective también había descubierto que Rodrigo tenía deudas considerables con personas peligrosas, que había estado involucrado en esquemas financieros dudosos y que su trabajo actual en la multinacional había sido conseguido mediante documentos falsificados. La vida perfecta que había construido para impresionar a Sofía era una fachada completa, una mentira tan elaborada que había logrado engañar incluso a los investigadores de antecedentes de la empresa donde trabajaba. Cuando recibí toda esta información, mi primera reacción fue correr inmediatamente a contarle todo a Sofía. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el miedo de ver cómo se le rompía el corazón. Tal vez fue la incertidumbre de si me creería o pensaría que estaba inventando todo por celos o por una obsesión enfermiza con su vida amorosa. Decidí esperar el momento apropiado, buscar la manera correcta de revelarle la verdad sin destruirla completamente. Ese momento nunca llegó de la manera que yo esperaba. Sofía y Rodrigo anunciaron su compromiso 6 meses después de que yo recibiera el informe del detective. La boda se planificó para el verano siguiente, en una ceremonia elegante en el club campestre más exclusivo de la ciudad. Rodrigo insistió en que fuera una celebración perfecta, sin escatimar en gastos, y convenció a Sofía de que pidieran un préstamo considerable para cubrir todos los costos. Yo sabía que ese dinero no era para la boda, sino para pagar las deudas que Rodrigo tenía con gente que no aceptaba excusas. Durante los meses de preparación de la boda, traté de acercarme más a Sofía, de ganar su confianza para poder contarle la verdad sobre el hombre con quien se iba a casar. Pero Rodrigo parecía haber notado mis sospechas, porque empezó a limitar sutilmente el tiempo que Sofía pasaba conmigo. Siempre tenía planes para los fines de semana. Siempre había alguna emergencia o compromiso que impedía que ella viniera a visitarme como antes. Una tarde, 3 semanas antes de la boda, decidí confrontar directamente a Rodrigo.
Lo cité en una cafetería cerca de su oficina y le puse todas las cartas sobre la mesa. Le mostré copias del informe del detective, le dije que sabía quién era realmente, que sabía lo que había pasado con sus esposas anteriores, que sabía que su vida entera era una mentira. Su reacción me confirmó todo lo que había sospechado. No negó nada, no trató de justificarse, no montó en cólera como habría hecho un hombre inocente. En lugar de eso, me miró con una sonrisa fría y me dijo: «Señora Carmen, usted no tiene idea de con quién se está metiendo. Sofía me ama, vamos a casarnos y va a ser muy feliz conmigo. Pero si usted trata de arruinar eso, si le cuenta alguna de estas fantasías suyas, le puedo asegurar que se va a arrepentir el resto de su vida». Esa amenaza me aterró, pero también me confirmó que tenía razón sobre él. Un hombre inocente habría tratado de explicarse, de defenderse, de demostrar que las acusaciones eran falsas. Rodrigo, en cambio, había pasado directamente a la intimidación, lo que me confirmaba que todo lo que había descubierto era verdad. Esa noche decidí hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Le conté todo a mi nuera Elena, la madre de Sofía. Elena había sido como una hija para mí desde que se casó con Miguel y había mantenido una relación muy cercana conmigo incluso después de que él muriera. Pensé que entre las dos podríamos encontrar la manera de proteger a Sofía sin destruirla emocionalmente. La reacción de Elena me dejó completamente desconcertada. En lugar de alarmarse o agradecer que la hubiera alertado sobre el peligro que corría su hija, se molestó conmigo por haber investigado a Rodrigo sin consultar con nadie. Me dijo que estaba siendo una entrometida, que Sofía ya era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones, que probablemente el detective me había estafado con información falsa para cobrarme más dinero. «Carmen», me dijo Elena con una frialdad que nunca le había visto, «entiendo que te preocupes por Sofía, pero esto ya se está volviendo una obsesión enfermiza. Rodrigo es un buen hombre, Sofía lo ama y van a ser felices. No voy a permitir que arruines la boda de mi hija con teorías conspirativas sin fundamento». Me quedé sin habla. La mujer que había sido mi confidente durante años, que había llorado en mis brazos cuando perdió a Miguel, que había confiado en mí para cuidar a Sofía cuando ella tenía que trabajar, ahora me estaba tratando como si fuera una anciana loca que no sabía distinguir entre la realidad y la paranoia. Pero lo que más me dolió fue darme cuenta de que Elena no me estaba creyendo porque no quería creerme, porque aceptar que yo tenía razón significaría enfrentar una crisis familiar enorme, significaría admitir que había fallado en proteger a su hija, significaría tomar decisiones difíciles que podrían alejar a Sofía de ella para siempre. Esa fue la noche que decidí que si nadie más iba a proteger a Sofía, lo haría yo sola, costara lo que costara. Los días previos a la boda fueron un torbellino de preparativos, de nervios, de esa excitación tensa que precede a los grandes eventos familiares. Sofía estaba radiante, emocionada, completamente ajena al peligro en el que se estaba metiendo. Elena y yo manteníamos una cordialidad forzada, pero ambas sabíamos que algo se había roto entre nosotras de manera irreparable. El día de la boda amaneció soleado y perfecto, como si el mismo universo hubiera conspirado para que todo saliera según los planes de Rodrigo. Yo había elegido un vestido rosa fuerte, un color que sabía que llamaría la atención, que haría que algunos invitados murmuraran sobre lo apropiado de mi elección. Pero no era vanidad lo que me había motivado a elegir ese vestido. Era estrategia. En mi bolso llevaba las copias de todos los documentos que el detective había conseguido, las fotos de las esposas anteriores de Rodrigo, los recortes de periódicos sobre la muerte de Andrea y la desaparición de Beatriz,
los reportes financieros que mostraban sus deudas y sus actividades ilegales. Mi plan era simple. En algún momento durante la recepción, cuando hubiera suficientes testigos, le mostraría todo a Sofía y le daría la oportunidad de tomar una decisión informada sobre su futuro. Llegué a la iglesia temprano, antes que la mayoría de los invitados. Quería observar, quería ver si notaba algo extraño en el comportamiento de Rodrigo o de su familia. Quería estar preparada para cualquier eventualidad. Lo que no esperaba era la reacción que mi vestido iba a provocar antes de que siquiera comenzara la ceremonia. Elena me vio llegar y inmediatamente se acercó a mí con una expresión de disgusto que no trató de disimular. «Carmen», me dijo en voz baja pero con un tono cortante, «¿qué crees que estás haciendo? No puedes venir vestida así a la boda de tu nieta. Ese color es completamente inapropiado para una mujer de tu edad. Y además es demasiado llamativo. Van a pensar que estás tratando de competir con la novia». La acusación me tomó por sorpresa. Durante mis 75 años de vida, había asistido a cientos de bodas, bautizos, primeras comuniones, graduaciones, y nunca nadie había cuestionado mi forma de vestir. El vestido rosa que llevaba era elegante, de buen gusto, apropiado para la ocasión. No era más llamativo que los vestidos que llevaban otras señoras invitadas, pero Elena lo estaba usando como excusa para empezar una confrontación. «Elena», le respondí tratando de mantener la calma, «este vestido es perfectamente apropiado. Si hay algo que te molesta de mi presencia aquí, dímelo directamente, pero no uses mi ropa como pretexto». «Tu presencia no me molesta», me respondió Elena, aunque sus ojos decían lo contrario. «Lo que me molesta es tu actitud, tu forma de mirar a Rodrigo como si fuera un criminal, tu comportamiento extraño durante estos últimos meses. Y ahora vienes vestida como si quisieras ser el centro de atención en el día de tu nieta». La conversación se estaba volviendo cada vez más tensa, y otros invitados empezaron a notar que algo estaba pasando. Algunos primos lejanos se acercaron para mediar, pero en realidad era evidente que querían presenciar el drama. La familia de Rodrigo también se dio cuenta de la tensión y se mantuvieron a distancia, observando con esa expresión calculadora que yo había aprendido a reconocer en todos ellos. Fue en ese momento que apareció Sofía, radiante en su vestido de novia, con una sonrisa que se desvaneció en cuanto vio la escena que se estaba desarrollando en la entrada de la iglesia. Se acercó a nosotras con una expresión de confusión y preocupación que me partió el corazón. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía, mirando alternadamente a Elena y a mí. «¿Por qué están discutiendo en mi boda?». Elena aprovechó la oportunidad para poner a Sofía de su lado. «Tu abuela vino vestida de manera inapropiada», le dijo, señalando mi vestido como si fuera una evidencia de crimen. «Le pedí que se cambiara o que se fuera a casa por algo más adecuado, pero se está negando». Sofía me miró con una expresión que nunca había visto en sus ojos. Era una mezcla de desilusión, vergüenza y enojo, que me hizo sentir como si me hubieran dado una bofetada. «Abuela», me dijo con una voz que temblaba ligeramente, «¿no pudiste haber elegido algo más discreto? Hoy es mi día y quería que todo fuera perfecto». En ese momento me di cuenta de que había perdido la batalla antes de que siquiera comenzara. Elena había logrado convertir mi vestido en el problema. Había desviado la atención del verdadero peligro hacia una discusión superficial sobre etiqueta y convenciones sociales. Y Sofía, presionada por los nervios de su boda y la influencia de su madre, había elegido ponerse del lado de Elena. «Sofía», traté de explicarle, «mi vestido no es el problema aquí. Hay cosas que necesitas saber sobre Rodrigo, cosas importantes que...». «No», me interrumpió Elena bruscamente.
No vas a arruinar el día de mi hija con tus obsesiones. Si no puedes comportarte apropiadamente, entonces no eres bienvenida aquí. La ultimátum estaba planteado. O me callaba y actuaba como la abuela complaciente que todos esperaban que fuera, o me convertía en la villana de la historia, en la anciana amargada que había tratado de arruinar la boda más importante de la familia. Miré a Sofía, busqué en sus ojos alguna señal de que quería escuchar lo que tenía que decirle, alguna indicación de que la curiosidad podía más que la presión social. Pero lo que vi fue una mujer joven que había estado soñando con este día durante meses, que había invertido todo su dinero y todas sus ilusiones en esta celebración, que no estaba preparada emocionalmente para enfrentar la posibilidad de que todo fuera una mentira. «Está bien», les dije finalmente, con una voz que sonó más firme de lo que me sentía por dentro. «Me voy. Pero, Sofía, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido por amor a ti. Y cuando estés lista para escuchar la verdad, estaré esperando». Salí de la iglesia bajo la mirada de todos los invitados, sintiendo cómo los murmullos se extendían como ondas en el agua. Sabía que para el final del día, toda la familia estaría hablando de la escena que había montado, de cómo la abuela Carmen había tratado de sabotear la boda de su propia nieta por celos o senilidad. Pero mientras caminaba hacia mi auto, con el bolso lleno de evidencias que nadie había querido ver, sabía que había hecho lo correcto. Había intentado proteger a Sofía de la manera que pude, y si había fallado, no había sido por falta de amor o de esfuerzo. Lo que no sabía era que esa no sería la última vez que vería a mi nieta ese día. Déjame decirte algo, querida amiga, que me escuchas con tanta paciencia y cariño. Si esta historia te está llegando al corazón, si estás sintiendo la injusticia de lo que viví ese día, te pido que me ayudes con algo muy sencillo, pero muy importante para mí. ¿Ves ese botón negro que dice suscribirse ahí en tu pantalla? Me harías muy feliz si lo aprietas, es súper fácil, solo tienes que tocarlo una vez y listo. También, si puedes, dale me gusta al video, ese dedito hacia arriba que está por ahí cerca. Te lo pido como una abuela le pide un favor a su nieta querida, porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son lecciones de vida, son advertencias que pueden salvar a otras familias de pasar por lo mismo que pasé yo. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de asegurar que más personas escuchen estas verdades que duelen, pero que necesitan ser contadas. Y ya que estás aquí conmigo, compartiendo este momento tan íntimo, quiero pedirte que te prepares emocionalmente para lo que viene a continuación, porque lo que pasó después de que me echaran de esa iglesia te va a chocar el corazón de una manera que no te vas a poder imaginar. Me fui directamente a mi casa después de la humillación en la iglesia, con el corazón partido, pero con una determinación férrea de no rendirme. Si no había podido hablar con Sofía antes de la ceremonia, tal vez podría hacerlo después, cuando los nervios de la boda hubieran pasado y ella estuviera más receptiva a escuchar lo que tenía que decirle. Sabía que Rodrigo y ella iban a tomar un vuelo a París esa misma noche para su luna de miel, así que tenía muy poco tiempo para actuar. Pasé las siguientes horas en mi sala, con todos los documentos esparcidos sobre la mesa de centro, organizándolos por orden cronológico, practicando las palabras que le diría a Sofía, imaginando todas las posibles reacciones que podría tener. Sabía que cuando le mostrara las fotos de Andrea, la primera esposa muerta de Rodrigo, y los recortes sobre la desaparición de Beatriz, su mundo se iba a desmoronar. Pero también sabía que era mejor que se desmoronara antes de subir a ese avión que después de convertirse en la tercera víctima de un hombre que había perfeccionado el arte de engañar mujeres vulnerables. A las 6 de la tarde,
Cuando calculé que la recepción ya habría terminado y los novios estarían preparándose para ir al aeropuerto, me armé de valor y los llamé al hotel donde se estaban cambiando. Rodrigo contestó el teléfono con esa voz controlada que ya conocía tan bien. «Señora Carmen», me dijo sin ningún intento de cortesía, «creo que ya causó suficiente drama por un día. Sofía está muy disgustada por lo que pasó en la iglesia. Necesito hablar con ella». Le respondí con toda la firmeza de la que fui capaz. «Solo 5 minutos. Hay algo que tiene que ver antes de que se vayan de viaje». «Lo siento», me respondió Rodrigo con una falsa amabilidad que me hizo hervir la sangre. «Pero Sofía no quiere hablar con usted en este momento. Tal vez cuando regresemos de la luna de miel, cuando haya tenido tiempo de procesar lo que pasó hoy». Sabía que me estaba mintiendo, que Sofía ni siquiera sabía que yo había llamado, pero también sabía que por teléfono no iba a poder convencerlo de que me dejara hablar con ella. Tenía que encontrar otra manera. Fue entonces que se me ocurrió una idea desesperada pero brillante. Si no podía hablar con Sofía directamente, tal vez podría hacer que las pruebas llegaran a ella de otra manera. Sabía que Elena estaría en el hotel ayudando a Sofía a prepararse para el viaje, y aunque nuestra relación estaba rota, también sabía que en el fondo Elena amaba a su hija tanto como yo amaba a mi nieta. Tomé las fotos más impactantes de los documentos que tenía, especialmente las imágenes de Andrea y Beatriz, las esposas anteriores de Rodrigo, y las metí en un sobre grande junto con una carta dirigida a Sofía. En la carta le explicaba brevemente quién era realmente el hombre con quien se había casado y le pedía que, por favor, revisara toda la información antes de subir al avión. Conduje hasta el hotel más rápido de lo que había manejado en años, con el corazón palpitando tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Sabía que era mi última oportunidad, que si fallaba en esto, Sofía se iría a París sin saber que estaba viajando con un hombre que podría matarla en cualquier momento. Llegué al hotel y me dirigí directamente al lobby, donde sabía que Elena y otros familiares estarían esperando para despedir a los novios. Efectivamente, encontré a Elena sentada en uno de los sillones del lobby, revisando su teléfono con una expresión tensa que me confirmó que ella también estaba preocupada por algo. Me acerqué a ella con el sobre en las manos, tratando de parecer lo más calmada posible a pesar de la urgencia que sentía. «Elena», le dije, «sé que estás molesta conmigo, pero esto es más importante que nuestras diferencias personales. Necesito que le des esto a Sofía antes de que se vaya». Elena levantó la vista y me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Carmen, ¿qué estás haciendo aquí? Ya causaste suficientes problemas por un día. Por favor», le supliqué extendiendo el sobre hacia ella. «Solo dale esto. Si después de leerlo piensa que estoy loca, que ignore todo, pero que al menos tenga la oportunidad de decidir por sí misma». Elena miró el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. «¿Qué es esto?» «Es la verdad sobre Rodrigo», le respondí sin rodeos. «La verdad que deberías haber conocido desde el principio». Por un momento vi algo en los ojos de Elena que me dio esperanza. Era como si una parte de ella, la parte que había sido mi confidente durante tantos años, quisiera creerme, quisiera al menos ver qué era lo que había descubierto. Pero entonces esa expresión se desvaneció y fue reemplazada por la misma frialdad de antes. «No voy a ser parte de esto», me dijo Elena, empujando el sobre de vuelta hacia mí. «Sofía está feliz, está casada con un buen hombre y se va de luna de miel. No voy a dejar que arruines eso con más de tus teorías conspirativas». Fue en ese momento que Rodrigo apareció en el lobby, impecablemente vestido con un traje de viaje, arrastrando 2 maletas elegantes. Me vio hablando con Elena y inmediatamente se acercó a nosotras con esa sonrisa falsa que había perfeccionado. «Señora Carmen»,
me dijo con una cordialidad exagerada. Qué sorpresa verla aquí. ¿Vino a despedirnos? Antes de que pudiera responder, Sofía apareció detrás de él, hermosa, con un vestido casual pero elegante, con el cabello recogido y una sonrisa que se congeló en cuanto me vio. Durante un segundo, nuestras miradas se encontraron y pude ver en sus ojos una mezcla de amor y dolor que me hizo entender que ella también estaba sufriendo por lo que había pasado en la iglesia. Abuela, me dijo Sofía con una voz suave pero distante, no esperaba verte aquí. Vine a despedirte. Le mentí, ocultando el sobre detrás de mi espalda. Y a disculparme por lo que pasó en la iglesia. No quería arruinar tu día especial. Sofía se acercó a mí y me dio un abrazo que fue una mezcla de cariño y despedida, como si supiera que algo había cambiado entre nosotras para siempre. Durante ese abrazo, traté desesperadamente de encontrar una manera de pasarle el sobre sin que Rodrigo se diera cuenta, pero él no nos quitaba los ojos de encima. «Te amo, abuela», me susurró Sofía al oído durante el abrazo. «Espero que cuando regrese podamos hablar y arreglar las cosas». «Yo también te amo», le respondí sintiendo cómo se me quebraba la voz, más de lo que te puedes imaginar. Cuando se separó de mí, vi que Rodrigo ya había tomado las maletas y se dirigía hacia la salida. Elena se levantó para acompañarlos al taxi que los llevaría al aeropuerto y yo me quedé parada en el lobby, viendo cómo mi nieta se alejaba hacia un destino que podría ser su perdición. Pero mientras los veía irse, algo inesperado sucedió. Sofía se detuvo justo antes de llegar a la puerta y regresó corriendo hacia mí. «Abuela», me dijo con urgencia, «olvidé preguntarte algo. ¿Trajiste tu cámara hoy? Quería ver si habías tomado fotos durante la ceremonia». Fue entonces que me di cuenta de que el destino me estaba dando una última oportunidad. «No traje la cámara», le respondí, «pero tengo algunas fotos en mi bolso que creo que te podrían interesar». Sin darle tiempo a Rodrigo de intervenir, abrí mi bolso y saqué las fotos de Andrea y Beatriz, junto con los recortes de periódico más importantes. Se las puse en las manos a Sofía y le dije: «Estas son fotos de las dos esposas anteriores de Rodrigo. Una murió en circunstancias extrañas, la otra desapareció misteriosamente. Su verdadero nombre no es Rodrigo, es Roberto Miranda, y todo lo que te ha contado sobre su pasado es mentira». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía miró las fotos con una expresión de shock absoluto, mientras Rodrigo se acercaba rápidamente a nosotras con una cara que había perdido toda su máscara de amabilidad. «Sofía», le dijo Rodrigo con una voz peligrosamente baja, «no escuches las fantasías de tu abuela. Está claramente sufriendo de algún tipo de demencia senil». Pero Sofía no lo estaba escuchando. Estaba leyendo los recortes de periódico, viendo las fechas, comparando las fotos. Su cara había palidecido hasta un punto que me asustó y sus manos temblaban mientras pasaba de un documento a otro. «¿Esto es verdad?», le preguntó a Rodrigo directamente, sosteniendo la foto de Andrea. «¿Esta mujer fue tu esposa?». Rodrigo trató de arrebatarle las fotos, pero Sofía se alejó de él instintivamente. «Sofía», le dijo con una voz que ahora sonaba desesperada, «puedo explicarte todo. Hay contexto que tu abuela no entiende. Hay razones para...». «¿Sí o no?», insistió Sofía, con una firmeza que nunca le había visto. «¿Fueron tus esposas o no?». La pausa que siguió fue toda la respuesta que Sofía necesitaba. En ese momento vi cómo algo se rompía en sus ojos, como si finalmente entendiera que todo lo que había creído sobre su vida era una ilusión. «No voy a París», dijo Sofía con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «No voy a ningún lado contigo». Y con esas palabras mi nieta canceló su luna de miel y probablemente se salvó la vida. Lo que pasó después de que Sofía cancelara la luna de miel fue como ver caer una casa de cartas en cámara lenta.
Rodrigo, o Roberto como era su verdadero nombre, trató durante varios minutos de convencer a Sofía de que todo era un malentendido, que las fotos y los documentos habían sido falsificados por una abuela celosa que no soportaba verla feliz. Pero mientras más hablaba, más evidente se hacía que estaba improvisando, que no tenía una explicación coherente para las pruebas que tenía Sofía en sus manos. Elena, que había presenciado toda la escena desde una distancia prudencial, se acercó finalmente para ver qué era lo que tenía a su hija tan alterada. Cuando vio las fotos de Andrea y Beatriz, cuando leyó los recortes sobre sus muertes misteriosas, su cara cambió completamente. Toda la hostilidad que había sentido hacia mí se desvaneció en un segundo, reemplazada por una expresión de horror y culpa que me hizo entender que ella también se había dado cuenta de la magnitud del peligro del que acabábamos de salvar a Sofía. «Dios mío», murmuró Elena, tomando uno de los recortes de periódico con manos temblorosas. «Carmen, ¿desde cuándo sabías esto?» «Desde hace meses», le respondí sin reproche en mi voz, porque sabía que Elena estaba sufriendo lo suficiente con la culpa de no haberme creído antes. «Traté de decírtelo, traté de advertirte, pero yo no quise escuchar», terminó Elena con lágrimas en los ojos. «Pensé que estabas exagerando, que estabas siendo paranoica. Casi dejo que mi hija se fuera de viaje con un...». No pudo terminar la frase. La realidad de lo que había estado a punto de pasar era demasiado terrible para ponerla en palabras. Rodrigo se dio cuenta de que había perdido completamente el control de la situación. Los otros familiares que estaban en el lobby habían empezado a acercarse, atraídos por la conmoción, y él sabía que en cualquier momento alguien llamaría a la policía. Sin decir una palabra más, tomó sus maletas y se dirigió hacia la salida, pero Sofía lo detuvo. «No», le dijo mi nieta con una voz que no reconocí, una voz llena de una rabia que venía de lo más profundo de su ser. «No te vas a ir así como si nada, no después de lo que me hiciste, no después de haberme mentido durante 2 años, no después de haberme casado contigo bajo falsas pretensiones». Rodrigo se volteó hacia ella con una expresión que por primera vez mostraba su verdadera naturaleza. Ya no quedaba nada de la máscara de amabilidad, de la cortesía calculada, del novio perfecto. Lo que quedaba era un hombre frío, peligroso, acorralado. «Sofía», le dijo con una voz que me puso la piel de gallina, «no sabes con quién te estás metiendo. Puedes quedarte con tus documentos falsos y tus teorías conspirativas, pero este matrimonio va a continuar. Tenemos compromisos legales, tenemos deudas conjuntas, tenemos una vida que construir juntos. No tenemos nada», le respondió Sofía, quitándose el anillo de matrimonio y tirándolo al piso con un gesto que resonó en todo el lobby como un disparo. «Lo único que tenemos es una ceremonia basada en mentiras y un certificado de matrimonio que voy a anular mañana mismo». Fue en ese momento que Rodrigo hizo algo que confirmó todos mis peores miedos sobre él. Se acercó a Sofía con una expresión amenazante y le agarró el brazo con tanta fuerza que ella gritó de dolor. «Tú vas a venir conmigo», le dijo entre dientes, «y vamos a arreglar esto como adultos. No voy a permitir que una anciana loca arruine 2 años de trabajo». La palabra trabajo se me quedó grabada en la mente. Para Rodrigo, su relación con Sofía había sido trabajo, un proyecto cuidadosamente planificado para conseguir una nueva identidad, una nueva vida y probablemente una nueva víctima. Elena y yo reaccionamos al mismo tiempo. Ella se lanzó hacia Rodrigo para que soltara a Sofía mientras yo gritaba pidiendo ayuda. Varios hombres que estaban en el lobby se acercaron inmediatamente y Rodrigo se vio forzado a soltar a mi nieta. «Voy a llamar a la policía».
anunció uno de los hombres, sacando su teléfono celular. Rodrigo se dio cuenta de que la situación se había vuelto insostenible. Con una última mirada de odio hacia mí, una mirada que me prometía venganza si alguna vez nos volvíamos a encontrar, tomó sus maletas y salió del hotel prácticamente corriendo. Nunca más volvimos a saber de él directamente, aunque meses después nos enteramos de que había sido arrestado en otro estado por bigamia y fraude. Al parecer, después de huir de nuestro hotel, había intentado el mismo esquema con otra mujer, pero esta vez las autoridades ya estaban alertas gracias a la denuncia que habíamos presentado. Los días que siguieron a la cancelación de la boda fueron un remolino de emociones contradictorias. Sofía pasó por todas las etapas del duelo: negación, ira, negociación, depresión y finalmente aceptación. Hubo momentos en los que me culpaba por haber destruido su felicidad, momentos en los que me agradecía por haberle salvado la vida y momentos en los que simplemente se quedaba callada, procesando la magnitud del engaño del que había sido víctima. Elena y yo tuvimos una conversación larga y dolorosa sobre lo que había pasado. Ella me pidió perdón por no haberme creído, por haber priorizado la tranquilidad familiar sobre la seguridad de su hija, por haber convertido mi vestido en el problema, cuando el verdadero problema era mucho más serio. Yo le perdoné porque entendía que había actuado desde el amor, aunque hubiera sido un amor equivocado. Carmen, me dijo Elena una tarde mientras tomábamos café en mi cocina, ¿cómo supiste que algo andaba mal? ¿Qué fue lo que viste que nosotras no vimos? La perfección, le respondí después de pensarlo un momento. Rodrigo era demasiado perfecto, demasiado conveniente, demasiado bueno para ser verdad. En mis 75 años de vida, he aprendido que cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque es demasiado bueno para ser verdad. Pero había algo más que no le dije a Elena, algo que había notado desde el primer momento que conocí a Rodrigo y que me había puesto en alerta. Era la forma en que me miraba cuando creía que nadie lo estaba observando. Había algo en sus ojos que me recordaba a mi primer esposo, el padre de Miguel, un hombre que también había sido encantador en público pero violento en privado. Un hombre que había muerto cuando Miguel era pequeño y del que nunca había hablado con nadie. Había reconocido en Rodrigo esa misma frialdad calculadora, esa misma capacidad de actuar diferentes personalidades según la conveniencia, y había sabido instintivamente que un hombre capaz de mentir tan elaboradamente sobre su pasado era capaz de cualquier cosa. Sofía tardó varios meses en recuperarse emocionalmente del trauma de descubrir que su matrimonio había sido una farsa. Entró en terapia psicológica, algo que le ayudó no solo a procesar lo que había vivido con Rodrigo, sino también a entender los patrones de comportamiento que la habían hecho vulnerable a su manipulación. Descubrió que su necesidad desesperada de llenar el vacío que había dejado la muerte de su padre la había hecho susceptible a las promesas de amor eterno de un hombre que había estudiado cuidadosamente sus vulnerabilidades. Durante esos meses de recuperación, nuestra relación se fortaleció de una manera que nunca había esperado. Sofía empezó a visitarme regularmente, no solo como la nieta obediente que cumple con sus obligaciones familiares, sino como una mujer adulta que genuinamente valoraba mi experiencia y mi perspectiva. Me pidió que le contara historias sobre mi vida, sobre las decisiones difíciles que había tenido que tomar, sobre las veces que había tenido que confiar en mi instinto, incluso cuando todos los demás me decían que estaba equivocada. Abuela, me dijo una tarde mientras revisábamos las fotos familiares, ¿alguna vez te arrepientes de haber investigado a Rodrigo?
¿Alguna vez piensas que tal vez deberías haberte quedado callada y haber dejado que las cosas siguieran su curso? La pregunta me tomó por sorpresa, no porque no la hubiera pensado antes, sino porque me obligó a examinar mis propias motivaciones más profundamente de lo que había hecho hasta ese momento. ¿Había actuado realmente desde el amor y la protección o había algo más oscuro en mis acciones? Sofía, le respondí después de una larga pausa. Hay noches en las que me despierto preguntándome si hice lo correcto. No porque dude de que Rodrigo fuera peligroso, sino porque me pregunto si tenía derecho a tomar esas decisiones por ti. Eres una mujer adulta, inteligente, capaz de tomar sus propias decisiones. ¿Quién era yo para decidir qué información debías tener y cuándo debías tenerla? Eras mi abuela, me respondió Sofía inmediatamente. Eras la persona que me amaba lo suficiente como para hacer algo que sabías que podría alejarte de mí para siempre. Eras la única persona que estaba dispuesta a ser la villana de la historia si eso significaba mantenerme a salvo. Sus palabras me consolaron, pero no eliminaron completamente las dudas que había estado cargando durante meses, porque la verdad era que había disfrutado de cierta manera la investigación, había disfrutado la sensación de ser la detective, de descubrir secretos, de tener información que otros no tenían. Había algo en mí que se había sentido poderosa al tener la capacidad de destruir la vida perfecta que Rodrigo había construido. ¿Era eso amor o era venganza? ¿Era protección maternal o era una obsesión enfermiza con el control? Estas eran preguntas que me perseguían en las noches de insomnio, preguntas que no tenían respuestas fáciles, pero había algo más que había descubierto durante esos meses de reflexión, algo que cambió mi perspectiva sobre toda la situación. Mientras organizaba los documentos que el detective había conseguido sobre Rodrigo, encontré una foto que no había visto antes, una foto que estaba al final del archivo y que aparentemente había pasado por alto durante la conmoción de los eventos. Era una foto de Rodrigo con otra mujer, pero no era ni Andrea ni Beatriz. Era una mujer joven, de aproximadamente la edad de Sofía, con el cabello rubio y una sonrisa que me resultó familiar. Al reverso de la foto había una fecha de apenas 6 meses antes de que Rodrigo conociera a Sofía y un nombre, Carolina Mendoza. Inmediatamente llamé al detective para preguntarle sobre esa foto. Lo que me contó me heló la sangre. Carolina había sido otra víctima de Rodrigo, una mujer que había conocido en la ciudad donde vivía antes de mudarse aquí. Habían tenido una relación de varios meses, durante la cual él había usado una identidad diferente y una historia diferente. Carolina había desaparecido misteriosamente, igual que Beatriz, y su caso también había quedado sin resolver. Esa foto me confirmó que Rodrigo no había elegido a Sofía por casualidad. Tenía un patrón, un método, una forma específica de seleccionar a sus víctimas. Buscaba mujeres jóvenes, vulnerables, con trabajos estables y familias que podrían proporcionar cobertura social. Sofía había sido su siguiente objetivo, cuidadosamente seleccionada y meticulosamente cortejada. La pregunta que me quedaba era, ¿cuántas mujeres habían muerto o desaparecido antes de que yo decidiera investigar? ¿Y cuántas más habrían sufrido el mismo destino si yo no hubiera intervenido? Esa reflexión me ayudó a hacer las paces con mis propias dudas. Tal vez mis motivaciones no habían sido perfectas, tal vez había disfrutado demasiado del poder de la información, tal vez había sido demasiado controladora en mi forma de manejar la situación, pero al final del día había salvado la vida de mi nieta y posiblemente las vidas de muchas otras mujeres que Rodrigo habría atacado en el futuro. Un año después de la boda cancelada,
Sofía conoció a un hombre genuinamente bueno, un psicólogo que trabajaba en la misma clínica donde ella había empezado a especializarse en terapia de trauma. Esta vez, cuando me lo presentó, no sentí esa sensación de alarma en el estómago. Esta vez, cuando investigué discretamente su pasado, encontré exactamente lo que él había dicho que encontraría: una vida honesta, relaciones anteriores que habían terminado sin drama, amigos y colegas que hablaban bien de él. Cuando Sofía me contó que estaban pensando en casarse, mi primera reacción no fue pánico, sino alegría. Había aprendido a confiar de nuevo en mi instinto, pero también había aprendido a distinguir entre la intuición genuina y la paranoia proyectada. Abuela, me dijo Sofía cuando me anunció su segundo compromiso, quiero que sepas que esta vez confío en mi propia capacidad de juzgar el carácter de una persona. Pero también quiero que sepas que valoro tu opinión, que quiero que investigues a David si eso te hace sentir más tranquila, que prefiero tener una abuela sobreprotectora que no tener abuela en absoluto. Esa conversación me hizo llorar de una manera que no había llorado en años. No solo porque Sofía me había perdonado completamente por lo que había pasado en su primera boda, sino porque había entendido que mis acciones habían venido del amor, no del control. Ahora, mientras te cuento esta historia desde la perspectiva de una mujer que está a punto de cumplir 76 años, todavía me pregunto si tomé todas las decisiones correctas. Todavía me despierto algunas noches preguntándome qué habría pasado si hubiera confiado más en la capacidad de Sofía de detectar el peligro por sí misma, si hubiera encontrado una manera menos dramática de revelar la verdad, si hubiera sido más diplomática en mi forma de manejar la situación con Elena. Pero lo que ya no me pregunto es si tenía derecho a interferir, porque he llegado a la conclusión de que cuando amas a alguien genuinamente, cuando ves un peligro real amenazando su vida, tienes no solo el derecho, sino la obligación de actuar, incluso si eso significa convertirte temporalmente en la villana de la historia. La verdad es que ser abuela no es solo dar regalos en Navidad y cocinar comidas dominicales. Ser abuela es también ser la guardiana de la sabiduría familiar, la protectora de las generaciones más jóvenes, la persona que está dispuesta a tomar las decisiones difíciles que otros no pueden o no quieren tomar. Era yo una abuela entrometida que no sabía cuándo dejar que su nieta adulta manejara su propia vida? Posiblemente. ¿Era yo una mujer obsesiva que disfrutaba demasiado el drama y el conflicto? Tal vez. Pero también era una abuela que amaba a su nieta lo suficiente como para arriesgar su propia reputación y sus propias relaciones familiares para mantenerla a salvo. Y al final del día, cuando veo a Sofía felizmente casada con un hombre que la ama y la respeta de verdad, cuando veo que ha sanado del trauma de su primer matrimonio y que ha aprendido a confiar de nuevo en su propia intuición, cuando veo que tiene la vida plena y segura que siempre mereció, sé que hice lo correcto. Aunque a veces me pregunto si la historia que te acabo de contar es completamente verdadera o si es la versión que he construido para justificar mis propias acciones, porque la memoria es tramposa, especialmente cuando se trata de recordar nuestras propias motivaciones. Es posible que haya partes de esta historia que he embellecido para hacerme ver como la heroína en lugar de la entrometida. Es posible que haya detalles que he omitido porque no me favorecen. Pero lo que sí sé con certeza es que cada decisión que tomé, cada acción que emprendí, cada palabra que dije, las hice desde el amor, y si tuviera que volver a vivir toda esa situación, probablemente haría exactamente lo mismo, incluso sabiendo el precio que tendría que pagar. Querida amiga que me has acompañado hasta el final de esta confesión,
Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar sobre el amor, la familia y los límites de la protección, te pido que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo, solo tienes que tocarlo una vez y listo. Te lo pido porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento, son testimonios de vida, son lecciones que pueden ayudar a otras familias a navegar situaciones similares. Cada me gusta, cada suscripción, es una forma de asegurar que más personas escuchen estos relatos que pueden salvar vidas, que pueden alertar a otras abuelas sobre las señales de peligro, que pueden ayudar a otras nietas a reconocer cuando algo no está bien en sus relaciones. Y si tú tienes una historia similar, si has vivido situaciones donde tuviste que elegir entre ser la persona popular y ser la persona correcta, si has tenido que tomar decisiones difíciles por amor a tu familia, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, porque tal vez tu historia necesita ser contada también. Tal vez hay alguien más que necesita escucharla para no sentirse sola en su lucha. También quiero que me digas qué opinas sobre mi historia. ¿Crees que hice lo correcto o crees que me extralimité? ¿Piensas que una abuela tiene derecho a investigar la vida privada de los novios de sus nietas? ¿O crees que eso es una invasión inaceptable de la privacidad? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Porque al final del día esa es la pregunta que me sigue persiguiendo. ¿Era yo la heroína de esta historia o era yo la villana? ¿Era una abuela protectora o una mujer controladora? ¿Era el amor lo que motivaba mis acciones o era el miedo a perder el tinotoid? ¿Control sobre la vida de mi nieta? Tal vez nunca tenga una respuesta definitiva a esas preguntas. Tal vez la verdad sea que era un poco de todo. Heroína y villana, protectora y controladora, amorosa y temerosa. Tal vez esa sea la naturaleza humana. Somos seres complejos que actuamos desde múltiples motivaciones simultáneamente, y nuestras mejores intenciones a veces nos llevan por caminos que no habíamos planeado recorrer. Lo que sí sé es que todos los días te espero aquí, con nuevas historias que te van a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre la familia, el amor, la lealtad y la traición. Historias que te van a dejar sin aliento, que te van a hacer reflexionar sobre tus propias decisiones, que te van a recordar que la vida es mucho más compleja de lo que parece en la superficie. Hasta mañana, mi querida compañera de reflexiones. Hasta mañana, cuando te cuente otra historia que tal vez te ayude a entender un poco mejor este mundo complicado en el que todos estamos tratando de sobrevivir con dignidad y amor.